Hola gente, ¿cómo están? Vamos a colocar esto por aquí, muy bien. Vamos a esperar un segundito que se conecte nuestro invitado. Muy bien, perfecto, excelente. Vamos. Ah, ya me llegó por aquí. Hola. Yo no te veo, Andrés. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Yo no sé, esto se salió del Instagram y se metió en el personal. Bueno, ¿cómo estás, Alex? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí estamos por la tarde en España. Sí, excelente, excelente. Sí, ya casi que finaliza el día, ya es casi las 6 de la tarde. Y bueno, por aquí apenas está iniciando la tarde. Dame un segundito porque, ok, sí se quedó el título. Vamos a verificar que esté bien aquí. Bueno, ya hay bastantes personas conectadas. De verdad que estoy muy contento, Alex, porque aceptaste esta invitación. De verdad he tenido estos últimos 2 meses experiencias maravillosas con los españoles. Yo digo, yo tengo que ir el próximo año allá. He conocido a grandes nutricionistas, he conocido a bastantes fisioterapeutas por el Instagram, que es ahorita básicamente nuestra forma de comunicación con el mundo exterior. Y he estado haciendo estos últimos 2 meses una serie de live con algunas personas que he considerado que tienen unas cuentas maravillosas, con un conocimiento que vale oro. Y bueno, vi tu cuenta, tu contenido es brutal, es bastante bonito y bueno, te hice la invitación y primero te quería dar las gracias públicamente por haberla aceptado, ¿sí? Muchas Eso gracias a me, ti. me llena mucho y sé que este live va a dejar mucha información valiosa a toda la comunidad, tanto a la tuya como a la mía, que sé que ya están conectados porque ya vemos 40 en línea. Bueno, para quien no me conoce, primero que todo, mi nombre es Andrés Salvatierra, yo soy nutricionista dietista. Actualmente estoy estudiando una especialidad en nutrición vegana vegetariana en la Universidad de Belgrano, aquí en Argentina. Bueno, tengo trabajando como tal, ya de inicio laboral, 3 años, ¿sí? Y bueno, nuestro invitado es nuestro amigo Alex. Me cuesta pronunciar el nombre. Pero Sí. queremos que tú mismo te presentes, cuéntanos cuál es tu nombre, dónde estás viviendo, a qué te dedicas. Ya yo sé un poco de ti, ¿sí? Por las redes sociales, la página web, pero bueno, quiero que le cuentes a las personas que no te conocen. Bueno, soy Aleix Pamies, de España, como comentábamos. En concreto es de un pueblo chiquitito llamado Balaguer, que forma parte de Cataluña. Y bueno, nosotros desde la empresa familiar disponemos de uno de los viveres, podremos considerar, más grandes de planta medicinal. Actualmente Wow. estamos teniendo entre 200 y 250 variedades de plantas distintas con fines terapéuticos. Y bueno, mi especialidad justamente un poco es esa, la fitoterapia, el uso de plantas como una herramienta terapéutica. Y a lo largo de estos años me he ido formando en diferentes aspectos. En nutrición y cáncer, por ejemplo, sí que es algo que me he especializado bastante. En Wow. temas de ayuno intermitente también he formado bastante, en medicina ambiental, en medicina biológica, bueno, en diferentes cositas. Tampoco no me gusta decir exactamente el que he ido Tranqui. formándome. Tranqui, tranqui. Igual, ahorita me vas a explicar el tema de la herboristería, creo que se pronuncia así, una palabra Ujú. bastante grande, ahorita me vas a enseñar un poco sobre eso. Y bueno, te cuento, tuve la oportunidad del día sábado de entrar en la página web de tu familia como tal y de esta empresa, se podría llamar, de producción de alimentos también. Y Ujú. tuve la oportunidad de ver el video, un video que ustedes tienen allí
donde muestran lo que hacen y no te imaginas cómo se me arrobó el corazón del bonito trabajo que se puede hacer con la comunidad. Enseñarles que los procesos de cura y de sanación están en la naturaleza, o sea, que en la naturaleza está la respuesta. Está la respuesta a todo lo que nosotros realmente podamos padecer. Y lo más triste es que no tenemos mucho conocimiento, o por lo menos de este lado, o con la gente que yo me codeo y los pacientes que me acuden a consulta, cero conocimiento en esto. Por eso creo que es de tal importancia que mi comunidad te conozca. Por eso también promover todo el tipo de cuenta que pueda aportar contenido significativo, porque también hay mucha escasez de conocimiento, me parece, hay muchísima. Y bueno, quiero que hoy nos des rayitos de luz con respecto a ciertas patologías que vamos a estar hablando hoy y cómo podría ser su manejo fitoterapéutico y bueno, nutricional también. Bueno, el live de hoy lleva como título Visión holística para una buena salud. Y bueno, tenemos varios tópicos que vamos a estar tocando. Tengo muchas preguntas que hacerte y quiero comenzar esta entrevista, esta conversación, esta charla con esto primero. ¿Qué sería para ti, Alex, holístico? Sí, ¿qué importancia tiene este término en tu día a día con tus pacientes, con tu comunidad y con todo el grupo de personas que se benefician con el trabajo que ustedes hacen? ¿Qué tiene que ver holístico? La gente como que lo lee mucho y no termina de comprender a lo que se refiere. Bueno, holístico se refiere a integrar conceptos diversos, intentar adaptarse a la mayor parte de estrategias, sea nutricionales, sea mediante la actividad física, mediante el ayuno, mediante la acupuntura, mediante la medicina oficial. O sea, algo importante que en muchas ocasiones se critica cuando hablamos sobre todo de plantas es el uso de una medicina alternativa. No es alternativa, es integrativa, complementaria y todo suma. Y lo que está claro es que a día de hoy podemos considerar que los niños de hoy mismo son la primera generación que vivirá menos que la anterior. O sea, algo mal estamos haciendo y tenemos que hacer cambios unidos, no ir por separado y luchando uno contra otros. Sí, lo bonito del término, y fue lo que me ha enamorado y en el cual yo cada día trato de hundirme un poco más en estas olas de conocimiento, es el hecho de no trabajar con el individuo como un síntoma, ¿sí? O como un fragmento. Bueno, vamos a atenderle el dedo, vamos a atenderle el corazón, sino es ir a la raíz, porque todo está conectado. Entonces, podríamos decir que también la palabra holístico hace mucha referencia a ver al individuo como un todo, como un físico, como un ente mental y también espiritual, ¿correcto? Correcto, exacto, sí, sí. Justamente este paradigma y se intenta englobar toda la salud en general, que luego iremos profundizando un poco. Yo sí que es verdad que suelo afrontarlo más desde un punto de vista más físico, más bioquímico, podríamos decir. El tema energético, más espiritual, es algo que en el día a día en consulta que hacemos sí que lo sugiero, pero como yo no soy ningún experto, prefiero que busque una persona más entendida para ello. Claro, obvio, igual me pasa a mí en la consulta. A mí el paciente como que a mí me buscan mucho para el tema de descenso de peso. Es básicamente mi primer motivo de consulta. Y bueno, las personas llegan, dime qué es lo que tengo que comer para bajar de peso. Pero bueno, por ahí uno siempre como que no todo es bajar de peso, por lo menos si la persona no tiene un buen descanso. O sea, ahí estamos hablando de otras cosas, buenos pensamientos, si la persona vive altamente estresada. O sea, es creo que el valor del mundo holístico, que no solamente es tratar a un individuo y bueno, vamos a sacarte calorías, te hacemos un déficit calórico y listo, esta es tu dieta. Sino es revisar un poco más allá otros componentes del individuo. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esta visión holística como un nuevo paradigma para la humanidad? ¿En qué se podría ver beneficiada? Bueno, realmente este nuevo paradigma, como bien comentaba, se tiene que individualizar cada individuo, de ahí viene la palabra individualizar justamente, y no se puede generalizar, cada caso es distinto. Pues sí que es verdad que a nivel patológico, por decir una forma, cuando tenemos que afrontar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de sintomatología, eso fue mediante una charla que hice hace tiempo en un centro en una ciudad aquí al lado, y bueno, me pidieron que hiciera una charla distinta, y justamente eso se enfocaba de diferentes conceptos. Se empezaba por la sobrenutrición, o sea, un overnutrition, o sea, un exceso de ingesta de comida que todos tenemos actualmente, que eso puede repercutir a una permeabilidad intestinal, que luego iremos profundizando sobre qué es cada punto, pero es al fin y al cabo una inflamación, una alteración de las vellosidades del intestino, que eso, de forma indirecta, va a causar una alteración emocional, una resistencia a la insulina
y una inflamación silenciosa. Cuando tenemos esos 5 pilares sobre nutrición que repercuten al intestino permeable y de forma indirecta al sistema emocional, a la resistencia a la insulina y a la inflamación, estamos delante de una persona patogénica, o sea, con una persona con riesgo de enfermedades. Y todo ello se podría realmente unir e intercalar sus beneficios si tuviéramos un control del ritmo circadiano y a la vez el ayuno intermitente como una estrategia eficaz e interesante para todo ello. Claro, una estrategia de vida como tal. Siento en lo personal, Alex, que cada día nos enfermamos más, cada día nos engordamos más, cada día nos inflamamos más, cada día nos saturamos más, cada día nos englotonamos más de comida y es por el mismo sistema en el que estamos. O sea, el ambiente obesogénico es una cosa difícil de tratar como tal. Y no solo eso, sino que también estamos muy expuestos a tóxicos ambientales. O sea, por donde la queramos ver, ahorita estamos como que entre la espada y la pared, ¿sí? Tenemos los medios, los dispositivos electrónicos, como es en el que estoy hablando contigo, que simplemente al finalizar esto, yo entro a la red social y veo un montón y quedo bombardeado de publicidad. Sí, cómete una hamburguesa, cómprate un helado, tenemos promociones, voy a la calle a hacer un mercado y lo menos que puedo conseguir son alimentos orgánicos, alimentos naturales. Entonces, sí hay un problema social muy marcado el día de hoy que cada día nos enferma mucho más. Y por eso el live de hoy es tan importante porque nos va a ayudar a tal vez evitar que estos puntos de quiebre en nuestra salud se puedan crear, como lo es un intestino permeable, que tranquilamente, como lo digo los pacientes, usted lo puede crear con su alimentación. Si usted no se alimenta sanamente y consume alimentos proinflamatorios, lo puede desencadenar más temprano que tarde. Entonces, ¿cómo podríamos ver el día de hoy el papel de la permeabilidad intestinal como un término tal vez que en los últimos años está sonando mucho más que antes? Yo recuerdo que cuando estudié nutrición, la verdad, no recuerdo ese término como tal. Yo estudié hace unos 3 años. ¿Cómo podríamos entender esta patología el día de hoy con la alimentación? Bueno, realmente la alimentación, que como estamos diciendo antes, un exceso de comida está repercutiendo de forma severa, sobre todo podríamos considerar un exceso de comida rica y alta en carbohidratos, que es el principal problema que está habiendo hoy en día. Y esa sobrenutrición, esa overnutrition, está causando graves problemas en la sociedad, entre ellas, sobre todo, repercutiendo a lo que es el aparato digestivo. En sí, un exceso de comida ya se ha podido observar que puede ser contraproducente. Una de las, podríamos decir, investigaciones más grandes que se ha hecho en humanos y, sobre todo, que tuvo mayor impacto en repercusión mediática fue por el doctor Roy Walford, que es de Estados Unidos en este caso, que hicieron un ensayo primeramente en ratones donde observaron que simplemente con una menor ingesta de comidas repercutía su peso, su prolongación de la vida, entre otros. Pero la mayor investigación en humanos fue en el proyecto Biosfera, que el proyecto Biosfera crearon como unos pequeños edificios, unas pequeñas salas artificiales donde había bosques, había desiertos, había todo tipo, y se encerraron ahí ciertos humanos, obteniendo justamente resultados muy buenos parecidos a una restricción calórica o al ayuno, que luego hablaremos. Cuando hay esa sobreingesta de comidas, lo que va a suceder en este caso, como bien comentabas, es repercutir a tanto a la permeabilidad como a la microbiota. Al fin y al cabo, la microbiota, que como decías, hace unos años prácticamente ni se escuchaba hablar, la microbiota intestinal está relacionada con todo. O sea, puede influir desde una mayor inflamación sistémica a nivel óseo, muscular, articular, causando mayor problema de huesos, de articulaciones. Puede repercutir en la resistencia a insulina, a la obesidad, a enfermedades neurodegenerativas, que cada vez hay más patologías de este tipo y enfermedades autoinmunes. Justamente ya se está escuchando continuamente que el cerebro es que el intestino es el segundo cerebro, o sea, la relación que hay directa en estos casos con los dos cerebros, este y este en esta situación. Entonces, podemos considerar que la permeabilidad sería, si esto es la zona del intestino, estos son las diferentes vellosidades, como son los dedos, a medida que se van produciendo diferentes daños causados por estrés, por toxinas, por partículas de comida mal digeridas, por fármacos, por patógenos, hay unas pequeñas vellosidades que se llaman uniones estrechas, que esas pequeñas uniones estrechas se van separando y hacen que pueda penetrar ciertos tipos de sustancias mal digeridas a través de ello. Y el peor de todo, en algunos casos, es que se rompen esas vellosidades causándose los problemas. Exacto. ¿Lo ves? Justamente sería esto correcto en esta situación. Entonces, como se puede observar justo abajo de esas pequeñas vellosidades, eso que se ve de color rojo que está enseñando Andrés, sería el torrente sanguíneo. Entonces, cuando todos esos tóxicos, esos fármacos, esa comida mal digerida, va a pasar al torrente sanguíneo,
ahí hay 4 cosas que pueden suceder de forma severa. Un déficit de nutrientes, que va a causar un sinfín de patologías, va a causar una mayor inflamación sistémica, una autoinmunidad y alergias y intolerancias alimentarias. Sin ir más lejos, enfermedades autoinmunes, hace años la gente no había tantos diagnósticos. La gente fallecía de tuberculosis, de gripe, de patologías infecciosas. Hoy hemos pasado de tener este concepto más de inmunosupresión a autoinmunidad, artritis reumatoide, artritis psoriásica, lupus, síndrome de Sjögren y un sinfín de enfermedades autoinmunes que a mí ya me hace gracia cuando dicen que es una enfermedad idiopática, o sea, es autoinmune idiopática, que se ha causado sin saber la causa, y eso se quedan tan anchos muchas ocasiones, y así el paciente ya está tranquilo de que, mira, es idiopático, y eso significa que no hay una causa clara en estos casos. Claro. Y la permeabilidad intestinal puede afectar en múltiples situaciones. Uno de los síntomas que a veces las personas me dicen, pero ¿cuál es el síntoma más claro? Como decíamos, se tiene que individualizar, pero un síntoma muy común, aquí en Argentina, no sé si la llamáis así, pero aquí llamamos en España, la morriña, que es una sensación de cansancio, de agotamiento después de comer. Fatiga crónica. Sobre todo una fatiga crónica después de comer, debido a esa penetración de sustancias mal digeridas al torrente sanguíneo. Fíjate que lo que decís es tan importante porque, o sea, el cuerpo está respondiendo porque él fue perfectamente diseñado. Está respondiendo con anticuerpos. Sí, porque lo que él está recibiendo es completamente extraño para él. Son moléculas completamente extrañas para él. Estaba estudiando para este live el hecho de la sonulina. ¿La has escuchado? Uh-huh. Bueno, yo te cuento un poco sobre lo que estuve investigando sobre ello y luego tú nos amplias un poco más profunda la información. Y bueno, que este compuesto, esta proteína como tal, se descubrió y ya se como que se patentó el conocimiento en el año 2000, ¿sí? Donde es una de las proteínas que más se crea en la pared intestinal tras el consumo de ciertas sustancias como el gluten, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa mucho el hecho de que muchas veces vemos mensajes en la internet, en cualquier red social, donde se habla que tal vez eliminar el gluten o quererlo reducir un poco es un poco más fanático o es un poco más extremista, ¿sí? Cuando podemos encontrar que el gluten hoy en día lo tenemos presente casi que en todos los productos, ¿sí? Y que tenemos una sobreingesta, porque el problema es lo que tú me vienes comentando, o sea, el problema es que estamos saturados de comida porque comemos demasiado cada momento, cada segundo, y lo que normalmente comemos es no real, no no orgánico como tal, no comida real. Entonces, háblanos del papel de ciertas sustancias como el gluten en la permeabilidad intestinal. Sí, como bien dices, la zonulina es la proteína que muchas veces incluso es la causante cuando se daña esta proteína en estos cactos, va a producir una mayor permeabilidad intestinal. Y sí, el gluten es de lo que hay más evidencia científica si buscamos en buscadores médicos. Sí que es verdad que no podemos generalizar y que todas las personas que van a ingerir gluten se van a sentar mal, porque eso no es así. O sea, sí que es verdad que en muchas ocasiones es un causante o puede ser un problema, pero no en todas. En muchas ocasiones yo prefiero a veces decir, reducir la ingesta de gluten, por supuesto, porque norma general no es tanto por el gluten en sí, que va a repercutir de forma directa la zonulina, sino es que si hay esa permeabilidad intestinal va a hacer que ese gluten dañe más fácilmente la zonulina. O sea, si tenemos una buena cantidad de flora bacteriana, la mucosa que recubre esas vellosidades tiene una buena textura, por decirlo de una forma, eso no será tan agresivo. Pero sí, como bien decías, el gluten es uno de ellos. Luego, sobre todo, los fármacos también van a repercutir de forma directa en la zonulina. Los antibióticos mismo, que es una cosa que se toman y uno de los problemas que se están causando es la resistencia que está viendo ellas por la sobreingesta que hay. Se ha podido observar que una ingesta de un antibiótico prácticamente 3-4 días va a repercutir en la flora bacteriana durante meses, incluso años. O sea, que no es solo, mira, me tomo probióticos 3-4 días antes y está todo solucionado. No, no. Esa ingesta de antibióticos va a repercutir de forma severa durante mucho tiempo. Y en la alimentación, unos que yo sí que intento suprimir el máximo que se pueda es los lácteos. Los lácteos en este caso pueden repercutir, sobre todo los que son de vaca, porque en este caso contienen la betacaseína A1, que produce en estos casos mayor agresividad que un lácteo como puede ser de cabra, de oveja, de búfala, entre otros aspectos. Pero ahí es muy importante individualizar y, si lo que es oportuno, pues reducir, sí, la ingesta de ciertos alimentos, pero luego restaurar esas vellosidades, claro. Claro. Y en este punto de lo que en este punto en particular con lo que tú me estás comentando, ¿cuál es la prevalencia o qué es lo que tú ves en tu consulta a diario? ¿Es más común de lo que parece una persona con intestino permeable o no? O sea,
ya hablando en términos generales para brindar recomendaciones a la población. Es muy frecuente ver este problema. Realmente el tipo de consultas que yo tengo son muy diversas. Como te comentaba, sí que una de las principales causas es procesos oncológicos. Entonces ahí sí que la permeabilidad intestinal es importante, porque te soy sincero. O sea, tampoco que eso sucede en algunos casos de ciertos terapeutas que todo lo enfocan en lo mismo. O sea, yo creo que, como decía, tenemos que individualizar y en un paciente oncológico puede tener una permeabilidad intestinal y ser un problema grave, pero tenemos más problemas que no ese. O sea, que igual prefiero profundizar en muchos más aspectos, en potenciar su sistema inmunológico, en facilitar sus fases de toxificación, entre muchos otros, o incluso aportando sustancias que tengan estudios comprobados como antitumorales. Entonces, sí que veo situaciones de permeabilidad intestinal. También es verdad que a veces se puede diagnosticar mediante ciertas analíticas la calprotectina si hay una inflamación, se puede hacer un análisis de heces para valorar, ya que si hay una alteración en la flora bacteriana, por ejemplo, si hay una falta de la bacteria Akkermansia, va a haber más riesgo de permeabilidad intestinal. Entonces, pero Wow. que esas pruebas son carísimas. Entonces, yo tampoco no me gusta estar recomendando un sinfín de pruebas porque todo vale dinero, claro. Claro, claro. Hace días leía un pensamiento que me impactó mucho y decía, cambiemos el enfoque de la salud y que sea preventiva. O sea, Ujú. tenemos que evitar, o sea, estamos acostumbrados a enfermarnos y buscar una solución. Bueno, y bueno, y te doy un ejemplo en particular, yo le coloco a mis pacientes, yo le digo, mire, yo gracias a Dios estoy bastante sano, no tengo un problema de salud, eh, y todas las cosas que estoy aplicando en mi vida, que cada día aprendo y poco a poco las aplico, como el ayuno intermitente, reducir los lácteos, por lo menos me eliminé la leche como tal, propiamente, por ahí a veces consumo uno que otro lácteo, el gluten, yo lo saqué, yo no soy intolerante al gluten ni alérgico al gluten, pero quiero evitar. ¿Viste? Por ahí, si me ofrecen algo que tenga gluten, me lo como tranquilamente. Pero Exacto. el rol, o sea, el enfoque de nosotros no es en hacer guerra a decir por qué tal vez reducir, sino más bien para evitar desarrollar una enfermedad, ¿sí? Entonces, creo que allí cambia todo el enfoque del mensaje, del concepto, de la predicación, cuando realmente lo que queremos buscar es que el paciente no llegue a ese estado. Y te digo esto porque acaban de hacer una pregunta, la leí y dije, bueno, ya ahorita se la hago a Alex, y es, ¿qué nos recomendarías tú? Te preguntaron, para poder cerrar tal vez esa pared intestinal o tenerla bien sanita, bien fuerte, unos ladrillos bien sólidos. ¿Qué podríamos consumir? Por ahí se habla mucho del caldo de huesos, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué podríamos aplicar de forma inmediata como para ir protegiéndola? Antes de responder esto, justamente con lo que mencionabas, que tampoco se malinterprete, porque a veces hay gente, sobre todo, bueno, con dieta cetogénica, que pueden ser muy encerrados en su situación. Yo creo que tenemos que ser, como decía, holístico y estar abiertos a todo. Que el Sí, sí, consumo de lácteos no es que se tenga que suprimir tampoco en todo el mundo. Y yo el principal problema que veo con los lácteos y con las harinas, sobre todo con el trigo, es la calidad de ellos. O sea, un queso de hace 60 años era un queso totalmente saludable. El problema que tenemos hoy en día es que esos lácteos, esos alimentos de origen animal, ¿qué ha sucedido? Han dejado de comer pasto, han comido piensos de mala calidad, se ha desajustado su ratio en ácidos grasos, están completamente desnutridos a nivel nutricional en comparación a lo que estaban años atrás. Entonces es un problema. A nivel de lo que sería intentar sellar el aparato digestivo, la permeabilidad intestinal en este caso, yo normalmente en consulta lo que uso como primera opción, si es que hay esta alteración, sería por un lado la glutamina. La glutamina es el aminoácido que interviene más en las vellosidades del intestino, permitiendo reajustar y mejorar también la capacidad de zonulina en este aspecto. Entonces, algo que es muy interesante a valorar. Si hay gente que dice, vamos, suplementación, en suplementación, suplementación. exacto, correcto, sí, sí. El caldo de hueso sí que es verdad que ya contiene de por sí glutamina, pero prefiero usarla realmente en suplementación. Luego hay diferentes tipos de vitaminas y minerales que van a intervenir en este aspecto, por ejemplo, la vitamina A, que son los betacarotenos, que tiene que ver mucho con las mucosas, no solo con la piel, que es lo que la gente cree habitualmente, sino también en las vellosidades del intestino. La vitamina D está relacionada de forma directa con el aparato digestivo. Pues El normalmente, si tenemos zinc. que decir el zinc también, exacto, correcto. Para mí el top sería la glutamina y luego valorar en algunos casos pues o probióticos, y si hablamos de cosas más sencillas para que esté al abasto y la autosuficiencia, que es lo que normalmente nos gusta más, sería o la curcuma, que la curcumina, esa capacidad antiinflamatoria que tiene,
de disminuir, por ejemplo, ciertos marcadores antiinflamatorios, como puede ser, por ejemplo, el TNF-alfa, que es, en este caso las interleuquinas, va a repercutir una mejora en la permeabilidad intestinal, o la ingesta de alimentos fermentados aportando probióticos, sea un chucrut, sea una kombucha, sea las aceitunas, y también luego tener un correcto funcionamiento en general del aparato digestivo, claro. Claro, no, tremendo todo lo que nos has hecho. Ahí nos diste información valiosísima para aplicar y tanto nos diste la más palpable, como comprar una cúrcuma, que podemos ir a la verdulería, aquí por lo menos se súper comercializa. No te imaginas cuánto. Bueno, desde hace unos, ¿qué? 5 años que salió el boom de la cúrcuma, con estudios que incluso referían que la curcumina tiene un efecto de impedir la carcinogénesis, o sea, de impedir la producción de células cancerígenas en el cuerpo, y es un poderoso antiinflamatorio. Entonces, podríamos resumir, alimentos ricos tal vez en betacarotenos podríamos también consumir como para ir protegiendo esa pared intestinal. La zanahoria, la calabaza, por ejemplo, exacto. Exacto, exactamente. Podríamos también incluir con respecto a la glutamina, el caldo de huesos, ¿sí? Me dijiste que tenía una gran cantidad de glutamina. Y con respecto al zinc, ¿qué alimento en particular tú pudieses recomendar que sea muy alto en zinc? Sobre todo las semillas, en este caso, es una fuente de zinc importante. Ahí, por ejemplo, lo que me gusta usar en muchas ocasiones, que yo lo tomo, es las semillas de calabaza, en este caso, que las semillas de calabaza, justamente, su alto contenido en zinc, de ahí que sean tan importantes en los hombres para la prevención de lo que serían los problemas prostáticos, y también nos ayuda en el pelo, que yo, la genética que tengo es mala, mala, mala. Sé cómo voy a terminar en 60 años sin pelo, pero como más lo pueda retrasar, mejor, por supuesto. Y el zinc es clave en esas funciones, claro. Magnífico. ¿Y cómo la indicas tú? ¿Cómo recomiendas tú la semilla de calabaza? Realmente no forman parte de mi tratamiento. Sé que son muy buenas, nunca la he incluido. Sería bueno incluirla. ¿Cómo la recomiendas tú? ¿Tostadas? Bueno, y ¿Molidas? siempre que en crudo en este caso, porque cuando se tuestan ciertos tipos de frutos secos de semillas, lo que estamos haciendo es aumentar la peroxidación lipídica y estamos perdiendo sus ácidos grasos. Entonces, siempre que sea posible en crudo, y en personas que tengan una mala tolerancia digestiva, se recomienda activarlas, que sería dejarlas en remojo de 2 a 12 horas, dependiendo qué tipo de frutos secos o semillas sean. En este caso, con la semilla de calabaza, con 4 horitas es suficiente para activarla. Se quita esa agua y luego, si se quiere, en este caso, que se puede hacer o tostar al horno levemente a 40 grados, que no es tostar, es secar esa agua que hay, o si no, incluso a temperatura ambiente. Aunque Sí, yo, si hay un problema grave, lo que hago a veces, te soy sincero, es recomendar un suplemento que contenga zinc, claro, pero eso sería como un apoyo nutricional, podríamos decir. claro, claro. Un apoyo, un extra. En lo que acabas de decir, creo que podemos detenernos un segundo, porque es súper importante entender que si ya tenemos el diagnóstico de base de permeabilidad intestinal, o por ahí no está funcionando muy bien nuestro aparato digestivo porque nuestras heces están un poco alteradas. Veo mucho en consulta que hay mucha diarrea, hay muchos problemas de estreñimiento también. Es súper importante activar los granos y germinar también los granos y los frutos secos. Creo que es súper importante por el tema de los fitatos, ¿sí? Para evitar menos antinutrientes en el intestino como tal. Muy estilo FODMAP. No sé si has escuchado este tipo de planes, si lo has aplicado. ¿Qué opinión tenéis vos con respecto a este tipo de protocolos de alimentación? Bueno, durante estos años en consulta, que ya son unos cuantos, no me gusta usar un tipo de alimentación tan restrictiva, porque en muchas ocasiones las Okay. personas no lo hacen. Entonces, claro, yo intento Okay. me gusta a veces decir una alimentación saludable sin poner ningún nombre en una dieta. Yo No, creo que somos mucho más que un nombre, que una dieta con nombre. O sea, cada uno tiene su nombre, se tiene que individualizar, y me gusta más hablar de una alimentación saludable sin producir una restricción severa. Porque ¿qué sucede? Que sí que hay muchas personas que cuando hay una patología van a tener en cuenta esos consejos, pero muchos de ellos, ni que estén enfermos, yo lo veo en el día a día, no terminan con una continuidad en ese hábito. Entonces, yo prefiero que sea algo más sostenible, y unas dietas muy restrictivas, yo no suelo hacerlo por ese motivo, porque veía que sí, que el que lo hacía perfecto, o sea, su respuesta era súper satisfactoria, pero si de 10 me lo hacen 4, prefiero hacer otra cosa que me lo hagan 8 de 10, por decir una forma, y que claro, tenga claro. mayor continuidad. Ahí depende mucho también del grado de cómo se encuentra el paciente, de las semanas, tal vez, que le entienda que es un protocolo. Yo me pido mucho en mi consulta de crearle al paciente un trauma. Por eso trato en la medida de lo posible ser súper cuidadoso con mis palabras y consejos, porque por ahí el paciente te puede salir de la consulta con otro concepto.
Ujú. Y pensando lo peor de la alimentación saludable, si no se le traduce de una forma correcta. Bien, vamos a hablar de alteración intestinal. En este punto, de una visión holística. Hablamos ya de la parte de intestino permeable. ¿Qué otras alteraciones intestinales puedes encontrar tú de forma más prevalente en tu consulta y que tenemos que tratar de evitar llegar a eso? Bueno, en muchas ocasiones justamente una inflamación continuada va a repercutir a que haya una alteración intestinal en este caso, que es algo que tenemos Ujú. que solucionar sí o sí. En patologías intestinales, en muchas ocasiones podemos considerar también que una enfermedad, podemos decir, psicoemocional, tiene que ver con el aparato digestivo totalmente. O sea, ya se ha observado incluso que el uso de ciertos tipos de cepas bacterianas de probióticos puede mejorar estados depresivos. O sea, que cualquier trastorno emocional, para mí, es una alteración intestinal en estos casos. Tremendo, Podemos también tremendo. considerar, por ejemplo, en otro tipo de alteraciones intestinales, lo que sería un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, que ahí, por ejemplo, los probióticos dados de una forma incorrecta puede ser contraproducente, porque aún va a Ujú. producir un mayor aumento de fermentación bacteriana. Y lo que tenemos que hacer es eliminar ese exceso bacteriano que pueda haber y luego empezar ya a solucionar este tipo de problemas. Y luego una disbiosis, que eso ya sería, pues en este caso, una alteración de esa flora bacteriana. Tenemos que pensar que tenemos más de millones tenemos más prácticamente bacterias que células en nuestro cuerpo. Entonces estamos llenos de bacterias. Y que humano, sí, sí, o sea, es un Mm, mundo. exacto. Y cuando hablamos, por ejemplo, a nivel emocional, ya se ha considerado que en nuestro intestino tenemos 500, sí, exacto, 500 millones de neuronas. Sí que es verdad que en el cerebro tenemos 85.000 millones, pero bueno, que 500 millones de neuronas que tenemos en nuestro aparato digestivo son las neuronas que tiene un gato en un cerebro. O sea que es como si tuviéramos el cerebro de un gato en nuestro aparato digestivo y teniendo en cuenta que el 95% de la serotonina está aquí, no está aquí, que es la hormona de la felicidad. Tremendo, de la felicidad. Sí, sí, tremendo. Mira, un intestino, yo soy muy directo, pero un intestino cochino, que no esté bien cuidado, que no esté bien protegido, bien alimentado, se va a traducir en una persona enferma. Vas a tener cansancio, depresiones, alteraciones del humor, hoy estoy feliz, mañana estoy triste, y la persona ni siquiera se va a dar cuenta. Ni siquiera se va a dar cuenta, también lo va a manifestar en muchas otras partes del cuerpo. El acné, también hay que revisar cómo está ese intestino, porque realmente el intestino es como que el filtro. Es que realmente es el filtro. Es la puerta de entrada al organismo realmente. Fíjate que en un intestino permeable, molécula que haya pasado por esos grandes agujeros va a llegar al torrente sanguíneo. Sí, va a llegar a la circulación y va a llegar a cualquier tipo de tejido. Y tenemos que proteger nuestro intestino a través de todas estas recomendaciones. Entonces, en alteraciones estaremos mencionando el SIBO. ¿Qué otra alteración así súper prevalente en la consulta? Bueno, está claro que el estreñimiento, como antes hemos comentado, es un problema grave, que ahí sí que estamos continuamente justamente autointoxicándonos, en este caso, como bien decías. Has dicho que el intestino es el órgano que, en este caso, como bien has dicho, es la puerta de entrada al torrente sanguíneo, que para mí el filtro, como has comentado, para mí es el hígado, en este caso, que es la Sí, madre de la claro, claro, sí, sí. toxificación exacto, Uh-huh. pues sí que es verdad que están relacionados, porque antes, por ejemplo, la imagen que has enseñado, que se veían las vellosidades, que abajo estaba el torrente sanguíneo, esas sustancias que van a pasar ahí van a ser metabolizadas en el hígado. Pero claro, el hígado, por ejemplo, ahí sí que es el encargado de la toxificación en general, ya que ahí hay la fase 1, hay la fase 2, que esta tiene Uh-huh. 7 subfases, que eso luego tiene la capacidad de decidir hacia dónde va. En este caso, por ejemplo, el hígado puede decidir dónde van esas toxinas. ¿Un camino cuál es? A través de la bilis, pasando por el coledoco, se va a ir justamente al colon y van a ser eliminadas a través de las heces. Si tenemos un estreñimiento, que es una patología intestinal muy habitual y cada vez más en la población actual por culpa del sedentarismo, entre otras cosas, y la alimentación, va a repercutir realmente en una autointoxicación. Y las otras vías, que para mí por eso es el hígado el órgano principal de la toxificación, sería a través de la sangre. A través de la sangre hay 3 caminos: riñón, orina; pulmón, por lo que sería el vapor, dióxido de carbono, entre otros; o piel, a través del sudor, que justamente, como has comentado también en el acné, en muchas ocasiones, si esas vías de toxificación no funcionan de forma correcta, que hace forzar las mucosas, y un acné no es nada más, como bien comentabas, una suciedad interna que va a repercutir en este caso. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones el uso de probióticos, si no hay un SIBO claro, va a favorecer y va a mejorar un acné en algunas ocasiones. Qué tremendo cuando vemos el cuerpo humano de una forma tan completa, como lo podemos ver integrado todo, un acné
con un intestino bastante enfermo y cómo se puede todo correlacionar. En este punto te quería comentar algo súper importante. Ay, era con respecto a lo que estabas diciendo. ¿Qué estás comentando ahorita? Hace un segundo. Me estabas hablando del acné, pero antes. Ah, lo del hígado, lo del hígado. Sí. Esto iba. Sí, que con el tema de la detoxificación hay que potenciarla también con ciertos productos, y estaba investigando hoy y leía que también es importante, por ejemplo, el sauna. No sé qué pensás vos, como también una forma de ayudar a esa liberación también de toxinas a través de la piel, que también es un órgano que nos va a ayudar en todos esos procesos. Sí, realmente las El saunas son muy sudor como tal. interesantes. Exacto, correcto. Las saunas donde hay más investigación en la toxificación justamente es en la detoxificación de sustancias de insecticidas, de herbicidas, entre otras sustancias químicas que se han usado y han sido inhaladas en este caso. Sobre todo los agricultores que usan productos químicos para las plantas, pues la sauna es una estrategia muy interesante. En la otra opción que yo suelo recomendar mucho en consulta, por ejemplo, para no decir que se vayan a la sauna, que no es fácil en muchas ocasiones, No, es ya no se puede. realizar los baños con sal y agua caliente. El agua caliente lo Wow. que hace en estos casos sería abrir los poros de la piel y además producir calor en este caso. La sal lo que va a hacer es cambiar la conductividad del agua y lo que estamos haciendo es como si fuera una osmosis percutánea. O sea, hemos podido Wow. observar personas que incluso usando 2 kilos de sal por media bañera se les cambia el color del agua, de la cantidad de toxinas que han llegado a salir, o personas que tengan una retención de líquidos excesiva, se pesan antes de la bañera, se pesan después y han perdido 1,5 kilos de líquido. Que luego la gente no se Wow. piensa que por hacer eso se va a quedar como un fideo. No, porque la que coma o beba lo volverá a recuperar. Pero es una forma de estimular también toxinas a través de la piel, como bien comentabas con la sauna, que bueno, en Claro. la bañera es más asequible para todo el mundo hacerlo posiblemente en casa. Sí, no, y que ahora es imposible ir al sauna. Eso van a Exacto. ser de los últimos sitios en reaperturar. ¿Y qué tipo de sal recomendarías tú para este tipo de daños? Me parece muy buena esa recomendación para aplicar también. Realmente no importa qué tipo de sal, porque justamente la función que estamos haciendo en este caso es, como te comentaba, es una acción de osmosis percutánea. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, ahora no, porque donde estoy ahora no tengo bañera, entonces a veces voy ahí en la casa que sí que hay bañera. Pero antes, en su día, hacía habitualmente estos baños y además lo usaba con unas velitas, un poco de música y son súper relajantes. De Sí, forma ocasional e independientemente a ello, claro. hacía baños con cola de caballo. La cola de caballo es una planta conocida como diurética, pero por Ujú. aplicación externa en cataplasmas o en bañera, tiene una acción antiinflamatoria, pudiendo relajar la musculatura o ayudando a lo que se desinflamar ciertas partes del cuerpo. Pues justamente cuando pones sal y además la cola de caballo no hace efecto. ¿Por qué? Porque la sal, cuando tú pones 2 kilos por media bañera, que son 100 litros, estás aumentando el porcentaje de iónico en comparación a nuestro plasma. De ahí que estás haciendo un proceso de osmosis. Cuando yo hacía solo con cola caballo, yo quería que la cola caballo levemente entrara. Cuando lo hago con Ok. sal, lo que hace es salir. Por eso ahí la calidad de la sal no importa, porque realmente lo que vas a No hacer importa. es la calidad ¿Y de la por sal que cuánto? sea buena y tomarla. Y más o menos ese baño lo recomiendas en un lapso de tiempo. ¿Tiene un lapso de tiempo recomendado? Son 15-20 minutos aproximadamente. Más Ah, tiempo ok. hay dos problemas. Por un lado, el agua se empieza a enfriar. Si se empieza a enfriar, ya no está viendo ese proceso de osmosis porque se están cerrando los poros de la piel. Y el otro problema que hay en muchas ocasiones es que hay personas que se pueden marear por una bajada de tensión arterial. Entonces, normalmente lo Ok. sugiero de 15-20 minutos. La dosis, hay gente que, por ejemplo, tiene bañera, vamos a dar soluciones. La dosis, si se hace en un barreño en pies, son 20 gramos por cada litro de agua. En este Ujú. caso, es lo mismo, sería la proporción y 15-20 minutos y depende de la patología o situación, pues 2 veces por semana, una o cuando desee sin ningún tipo de problema. Y Claro. vigilar, claro, las que tenga la tensión bajita, ahí lo que les sugiero es que cuando estén en la bañera se vayan tomando un vasito con agua y agua de mar, isotónico, un poquito de un caldo, comerse una fruta incluso cuando está en la bañera, o sea que su cuerpo va a perder esos fluidos que su cuerpo también aporte, porque el cuerpo no es listo y no va a eliminar solo las sustancias tóxicas, también eliminará minerales buenos, claro, por eso tenemos en personas sobre todo que tengan la tensión bajita, remineralizarse por otra cuenta. Claro, claro. Y bueno, hace unos domingos atrás, hace 3 domingos, estuve con un live con una naturopata también, bastante interesante. Ella nos habló un montón de la desparasitación, lo profundizamos, y bueno, nos habló de sus tiempos. ¿Tú recomendarías esta detoxificación en una persona tal vez sana que quiera tal vez hacer, o no lo recomienda? Y si lo recomienda, ¿cada cuánto tiempo? ¿Te refieres a los baños con sal? Sí. Sí, sí, los baños con sal, por supuesto. Cualquier persona sana
lo puedo hacer, porque realmente es que ayudar a facilitar una detoxificación es interesante para todos. Donde hemos visto y donde lo sugerimos más son en dos situaciones. En insuficiencia renal, que en insuficiencia renal justamente damos esos baños con sal, una dieta pautada para ello, y luego una combinación de infusiones que preparamos de 3 plantas específicas. Y con estas dos cosas hemos visto como el filtrado glomerular, la creatinina, mejoran de forma abismal en muchas ocasiones. No se puede Increíble. generalizar, hay casos que no, pero sobre todo en insuficiencia renal y luego en pacientes oncológicos justamente por intentar eliminar esa cantidad de tóxicos que están causando los fármacos quimioterapéuticos en esta situación. Total, totalmente, total. Me recuerdo porque yo llegué a estar en nefropatía pediátrica. Llegué a Ujú. estar. Y es un piso bastante fuerte. Eran puros Ujú. niños con sus riñones bastante graves. Bien, mira cómo se nos ha pasado el tiempo, Alex. Y estamos, yo creo que falta todavía tanto por conversar. Bien, hablemos de la resistencia a la insulina. Creo que esto es un problema de salud, un problema hormonal de los más prevalentes en la población, ¿sí? Sumamente ignorada porque he tenido pacientes que me digan con la clínica, la acantosis nígrica a 1000, hace un montón de años, ni se habían percatado de ellos porque no hacen chequeos médicos y resulta que tenía una resistencia a la insulina. ¿Cómo la podemos involucrar este punto en el eje holístico o en el manejo? Sí, realmente la resistencia a insulina puede repercutir a un sinfín de enfermedades, o sea, va a causar un aumento de riesgo de diabetes tipo 2, un aumento de perfil lipídico alterado, hígado graso, ácido úrico, inflamación, ovarios poliquísticos, acantosis nigricans, como bien comentabas, que es uno de los síntomas más claros que para las personas que no lo sepan, la acantosis nigricans sería un pequeño oscurecimiento, sobre todo por estas zonas de aquí, en el antebrazo y detrás del cuello, entre otros. Entonces, para las personas que igual no conozcan, incluso un mayor riesgo de cáncer también, la resistencia a insulina se asocia a ello, porque ahora Ujú. veremos el por qué. La resistencia a insulina sería cuando Inflamación, realmente... es Sí, inflamación. es inflamación, exacto. Esa Ujú. condición se da normalmente cuando la entrada de la glucosa, podemos decir, a las células, no se produce de forma adecuada. Un ejemplo, así un poco, si nos entendiéramos, si esto, por ejemplo, fuera una célula, o sea, la glucosa que hemos ingerido tiene que entrar dentro de la célula, pero como todas las puertas requiere una llave. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que si esa llave no abre correctamente, por aquí no puede entrar correctamente la glucosa. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? La llave se queda a medias, esto no entra correctamente y en vez de entrar glucosa, ¿qué sucede? Que se queda glucosa latente a nivel plasmático. Que eso de forma indirecta, que ese es el mayor problema que hay en estos casos, que con una hiperglucemia sostenida se va a producir una hiperinsulinemia compensatoria. O sea, nuestro cuerpo, con toda la buena fe que intenta hacer más llaves para intentar abrir y no puede. Entonces, esa hiperinsulinemia compensatoria es lo que aumenta el riesgo de todas estas enfermedades y sobre todo una inflamación sistémica continuada, aumentando la proliferación tumoral, el riesgo de obesidad abdominal, entre muchos otros factores. Y como decías en clínica, es que incluso hay pacientes que tienen esos síntomas y que no van al médico, y es que ni que vayan al médico, por lo menos aquí en España, en pacientes no diabéticos no se suele analizar la insulina. Entonces ya no podemos saber realmente si ese paciente va a disponer y va a tener una predisposición a esa resistencia a la insulina. Y eso es tan sencillo. Yo en muchos pacientes se lo solicito. Igual como le miran la glucosa, que miren la insulina. Se multiplica glucosa por insulina y se divide por 405. Si eso es superior a 2,5, va a haber un riesgo de resistencia a la insulina. Claro, 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 claro. Y es muy triste que en la pesquisa que se realiza no se tomen en cuenta valores como este. Bueno, yo fui al médico hace una semana para hacerme exámenes de todo y casi que le tuve que obligar al doctor para que me diera la orden. Se dice, es que eres un chico sano, eres un joven sano, tienes... Y yo, sí, pero yo necesito saber cómo tengo mi vitamina D, necesito saber cómo está mi insulina, necesito saber cómo está todo, por favor. Deme eso y yo luego vuelvo en un año. Y bueno, al final me dio la orden, pero sí, le tuve que decir hasta el nombre de los exámenes. Yo quiero que me hagas esto, esto y aquello. Y bueno, ahí medio lo convencí para poder tener la orden. Pasa mucho eso aquí en Argentina, no sé cómo será allá en España, pero pasa eso mucho. Para dar, De la misma forma. Es para complicado dar y... una orden de examen, es más, pasa aquí y en Venezuela también, que también el nutricionista no tiene la potestad de enviar a mandar a hacer un examen. Y eso es Exacto. bastante grave porque son exámenes de rutina para tener en cuenta ciertas cosas. Bien, entonces, resistencia a la insulina se puede traducir en una inflamación y en un daño
a nivel de también de la célula como tal, un daño sistémico, ¿sí? Que puede crear otras enfermedades. Y ahora quiero que hablemos de la inflamación silenciosa. Partiendo y entendiendo que toda enfermedad parte, o la mayoría, del intestino y todas tienen un marco de inflamación. ¿Cómo Sí, podríamos entender esto? Y con la justamente, incluido todo lo que hemos comentado, una sobrenutrición es una inflamación, una alteración intestinal es una inflamación, una resistencia a la insulina es una inflamación. O sea, podemos considerar que la inflamación va a repercutir en múltiples funciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de inflamaciones agudas, por ejemplo, en muchos casos, la gente, y podemos interpretar en el día a día una inflamación aguda con un dolor muscular, con un corte o una herida, con quemaduras, con una lesión, con una infección, o sea, con sustancias de esto. Esa inflamación aguda es necesaria prácticamente, podemos decir, para sanar ese problema y que nuestro cuerpo detecte que estamos padeciendo con ello. El problema es cuando hay una situación crónica y silenciosa que en muchas ocasiones no duele, como puede ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, el cáncer, la depresión puede ser una neuroinflamación en estos casos, entre muchos aspectos. Y ahí yo creo que realmente uno de los problemas principales, sobre todo, de lo que es la inflamación excesiva en estos casos, sería por la industrialización que hubo en la alimentación de nuestro día a día. O sea, cuando se industrializaron los países, que empezaron las industrias, los aceites vegetales, la ganadería empezó a ser una explotación en este aspecto de los animales, donde se empezaron sobre todo a darles alimentos no adecuados y dejando de comer su origen, que es el pasto, que produzco una alteración en los ácidos grasos, repercutiéndose los ratios omega 6 omega 3 que a día de hoy están tan desajustados. O sea, los expertos afirman que tendríamos que estar en 1,1 o máximo 2 de omega 6 por 1 de omega 3. En Europa los estudios científicos afirman que estamos en 15,1 personas sanas. O sea, estamos conviviendo una inflamación, una alimentación proinflamatoria que está repercutiendo de forma severa en nuestro cuerpo. Wow, pero no tenía idea de ese dato en Europa, pero una gran inflamación. Y también cuando mencionabas el exceso de la fructosa industrializada, que la tenemos en todo tipo de galletita, de golosina, de pancito. Entonces, la industrialización realmente nos inflama. ¿Por qué no recomendamos ultraprocesados? Porque nos van a inflamar. Y la inflamación va a ocasionar una enfermedad. Y nos matan los ultraprocesados incluso. ¿Cómo? Y nos matan también los ultraprocesados. Claro, totalmente. Y lo más peligroso, como tú mencionabas, es la inflamación silenciosa, que es de aquellas que tal vez no tenemos un signo o un síntoma inmediato, pero que está allí latente, dañando a otros tejidos. Así es, así es. Interesante todo esto. Creo que la clave está en volver a nuestros orígenes y volver a consumir todos esos alimentos reales y naturales. Ahora te pregunto, si me tuvieses que dar un top ahorita de 5 alimentos, sé que en ciencia cierta un alimento por sí solo no tiene un efecto, tiene que estar la integración de todos, pero en tu top 5 de plantas, hierbas o alimentos, ¿sí? ¿Cuáles serían los más poderosos en ejercer en nuestro sistema un efecto desinflamatorio, antiinflamatorio? Bueno, si tuvieras que decir el top, si hablamos, por ejemplo, de frutas, hay dos que se ven en la palma por sus enzimas proteolíticas, la piña y la papaya. En especies o tubérculos tenemos la cúrcuma y el jengibre, que son una maravilla. Y luego, sobre todo, el omega 3 que podemos encontrar en pescados, en lino, en chía, aunque sí que es verdad que el lino y la chía, la conversión de lo que sería en este aspecto del omega 3 vegetal, que es el ácido alfa-lipoínico, tiene una mala conversión en EPA y en DHA, siendo un problema en muchas ocasiones. Pero que sobre todo el omega 3, EPA y DHA, pescado o de carne, o incluso de huevos de buena calidad, no de mala calidad, que es lo que come la mayor parte de personas, podría ser incluso compensatorio en estos aspectos. Es que en mi práctica, de lo que mencionaste, yo he llegado, actualmente me estoy yendo por otro lado un poquito más de ayuno, porque también tiene ese efecto, pero cuando yo comencé a trabajar, yo llegué a aplicar con muchos pacientes un ayuno con piña, aquí se llama ananá, porque realmente es un poderoso antiinflamatorio y desinflamatorio, o sea, tiene un montón de enzimas maravillosas. Ese será tu top 5. La ananá, que aquí que es la piña, la papaya, que también se llama en Venezuela lechosa, no sé si la conoces, ese es su otro nombre,
pescados azules, mencionaste, ¿cierto? Exacto, correcto. Y cúrcuma y jengibre. Cúrcuma y jengibre, que estos Ujú. son de vital. El limón no lo mencionaríamos, ¿verdad? Como antiinflamatorio prefiero otras cosas antes que él. Claro, perfecto, excelente. Bien, y vamos a hablar ya en este punto que nos quedan unos 9 minuticos, ¿sí? Sobre el control y la influencia y el efecto de los ritmos circadianos en el desarrollo de enfermedades y en la prevención de enfermedades. Sí, bueno, realmente este es un problema moderno, podríamos considerarse. Nuestros antepasados iban a dormir cuando se oscurecía. Hoy en día la luz nos ha permitido seguir avanzando, hacer trabajos por turnos que están produciendo graves problemas al ritmo circadiano. Y sin ir más lejos, en el año 2017, o sea, hace 3 años, los ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología se los entregaron por descubrir los mecanismos del reloj biológico y el ritmo circadiano en estos casos. O sea, imagínate la importancia que tiene sobre ello. Entonces, lo que es el ritmo circadiano es muy importante entender brevemente que nuestro ritmo circadiano principalmente está controlado por un reloj llamado el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, en este caso, va a dar sensibilidad y va a producir, en este caso, un estímulo en la glándula pineal y la secreción de melatonina, principalmente por la luz. Esto es gracias a las melanopsinas. Las melanopsinas son los fotopigmentos que tenemos en la retina que van a hacer que entren esa información en ese reloj, repercute a todos nuestros relojes periféricos, porque todo nuestro organismo está lleno de relojes periféricos, de ahí que en el día a día sugerimos, por ejemplo, que en horarios nocturnos no se intente tener una alimentación excesiva y sobre todo que no se ingieran carbohidratos, porque a medida que se va oscureciendo, nuestro cuerpo va segregando menos insulina y hay menos sensibilidad a insulina a medida que a las 9 de la noche va a segregar melatonina, ya que incluso en algunas ocasiones la melatonina e insulina son consideradas antagonistas, porque en nuestro reloj biológico, a medida que una sube, la otra baja en este caso. Y que las disrupciones del reloj biológico van a crear enfermedades, tan sencillo como eso. Y Exacto. muchas veces es la causa, o sea, la gente a veces se va como que por las ramas y muchas veces es que tenés el horario volteado completamente con eventos que están pasando hoy actualmente. Por el tema del confinamiento, tengo pacientes que se están acostando a las 6 de la mañana y se despiertan a las 6 de la tarde. O sea, tienen el día completamente volteado, me lo han confesado en la consulta, y muchas veces las enfermedades son origen, o sea, parte de estas disrupciones en el ciclo circadiano. Bien, te hago una pregunta. ¿En tus pacientes has llegado a recomendar baños de sol o les recomienda el sol a un momento del día en particular? ¿Cómo utilizas tú el tema de los rayos del sol? Bueno, justamente la principal motivo, como contamos, de disrupción circadiana es por una luz inadecuada. Entonces, cuando queremos reajustar ese ritmo circadiano, que se puede usar melatonina, se puede usar ayuno intermitente como una estrategia para ello, pues más importante no es tomar melatonina o hacer ayuno intermitente, es tener un control de la luz en nuestras melanopsinas, en nuestros fotopigmentos en la retina. Entonces, ahí lo que se sugiere es en los últimos horarios de la noche no estar en exposición a las luces azules, sobre todo móviles, pantallas, habitaciones, temperatura un poco más baja también, que es lo que está preparado, y los baños de sol en pacientes que puedan tener un ritmo circadiano, los recomiendo sobre todo cuando, a la mañana, para dar esa información de nuevo a nuestro núcleo supraquiasmático y decir, que me he despertado, que es de día, vamos a iniciar otra vez todo el ciclo correcto de 24 horas que nuestro cuerpo tiene. Entonces, eso es para que se regule. Exacto, correcto. Justamente eso en personas deportistas que, por ejemplo, están continuamente viajando de un lado a otro. Cuando, por ejemplo, el año pasado vine a Chile y Argentina, que realicé algunas charlas por aquí, incluso también, que si todo va bien el año que viene, también volveré de nuevo otra vez a hacer alguna charla de formación por ahí. Lo que intenté hacer es eso, tomar cuando me iba a dormir, no la hora de aquí, sino la hora de ahí cuando llegué, tomar esa melatonina para restablecer ese ritmo circadiano y a la mañana aplicarme ese sol para intentar estar de nuevo en contacto con la madre naturaleza, sobre todo, y que nuestro ritmo circadiano vea que es de día. Sí, para no sufrir el trastorno jet lag. Exacto, correcto. Que hace poco lo descubrí, bueno, con Fran Legaspi. Él es fisioterapeuta también, si mal no recuerdo, español. Buenísimo. Bueno, ha sido increíble este live. Ya nos quedan como unos 5 minutos. Vamos a irlo cerrando. Las personas, vamos a leer sus comentarios, porque han escrito mucho. Están escribiendo mucho
que por favor dejemos guardado el live. Tranquilo, no se preocupen, vamos a dejarlos guardados y creo que lo voy a subir después, yo luego te lo paso también, porque creo que se pueden guardar, ¿sí? Estoy casi seguro. Entonces vamos a ir leyendo aquí un poco, sí, lo vamos a dejar, así no se preocupen. La cúrcuma, sí, con pimienta queda genial, sí. La cúrcuma se debe consumir siempre con un picante como tal, como la pimienta, para que se potencie la absorción de la curcumina. Vamos a ver por aquí, si hay otra pregunta para ti. Algunos tips para el insomnio. ¿Qué recomiendas en tu top 3 de recomendaciones para el insomnio? Bueno, lo más importante en estos casos sería justamente eso, tener un control del ritmo circadiano en este aspecto, tener una higiene nocturno, sobre todo en lo que son los horarios del sueño, los horarios de la exposición a la luz, no hacer una siesta excesiva, tener una rutina y una higiene nocturna que llamamos en estos casos. Ahí yo normalmente lo que uso son en plantas, en infusiones, que es lo que es nuestro punto fuerte, como os comentaba. Hay una planta que se llama Nepeta cataria, que le llaman la menta gatera, que va muy bien en estos casos, se puede usar. La amapola de California, y si nosotros también justamente tenemos desde parte de la empresa hace un par o 3 de años que estamos con productos de formulación propia, que otras formulaciones las he diseñado yo. Ahí hemos diseñado una formulación que lleva melatonina, lleva también incluso un poco de triptófano en este caso para permitir la conversión de serotonina y a posteriori melatonina. Todos sus cofactores como vitaminas del grupo B, zinc, magnesio, lleva la teanina, lleva el GABA, o sea, es un compuesto específico que nos está dando muy buenos resultados. Y me imagino que, bueno, como todo país, aquí estamos en desarrollo, pero ustedes son un país desarrollado, me imagino que el hecho del insomnio es súper común, supongo, en tus pacientes. El problema que es muy común, y el principal problema es que es común y la gente no se da cuenta. Es el peor problema que hay, que la gente se cree que está durmiendo correctamente. Y en muchas ocasiones hay personas que duermen pero no descansan, que ese es otro problema y que es más difícil de detectar e intentar incorporar al paciente, por decir una forma. Sí, hay que llamar mucho a la cosa. Por eso en mi tratamiento, hay una parte de mi tratamiento cuando el paciente ya avanzó muchísimo, que ya sabe comer, que hablamos sobre ritmo circadiano. Hablamos muchísimo porque el paciente tiene que tener esa noción, tiene que saber sobre la importancia de los horarios. Bien, por aquí creo que va a ser la última pregunta. Hay muchas. Dice una chica, Irene, ¿cómo aconsejas la cúrcuma? ¿Cuál es la forma que tú recomiendas, la más eficaz? ¿Té, en polvo, en comidas? ¿Cómo la recomendarías tú? Si se hace mediante en polvo o en tubérculo rallado, en estos casos lo que sí que es obligatorio, como bien se han comentado, es que se complemente con pimienta negra, que se ha podido observar en múltiples estudios que mejora su biodisponibilidad a nivel intestinal, y sobre todo con grasas, o sea, tiene que estar acompañado de una grasa, sea aceite de oliva, sea aguacate, sea pescado, sea carne, pues vamos a permitir su biodisponibilidad en estos casos. Si hay gente que desea hacer... Aquí se vende mucho el té de cúrcuma. Vale, sí, es una opción, pero entonces el té de cúrcuma lo que harías en esa infusión que se hace, añadir, por ejemplo, un poco de pimienta y luego un poco de aceite de coco, aceite de oliva o alguna grasa para permitir esa biodisponibilidad en estos casos. Excelente, excelente. Yo, en caso particular, yo lo utilizo mucho en la proteína. Yo agrego cúrcuma para marinarla y pimienta. Siempre pimienta nunca falta. Bien, por Correcto. aquí, lo malo que hacemos, ok, las pruebas. Ok, bien, vamos a ver si hay otra pregunta. Sí, la sal marina. Ok, entre la sal marina y la del Himalaya para consumo diario, ¿cuál recomiendas tú? O sea, ¿cuál es la que tú más recomendarías? Justamente ahora estoy en la edición de un libro, a ver si otras de las cosas que el año que viene en Argentina también se va a presentar ahí. En este caso, lo de la sal marina y del Himalaya, yo creo que tenemos sales de altísima calidad al lado de casa. O sea que tener que recurrir a la sal del Himalaya que viene de no sé qué punta de otro mundo, pues yo prefiero usar una sal marina de calidad, sin antipermeantes, sin antiglomerantes, de más cercanía que no del Himalaya y posiblemente tenga la misma calidad. Y yo, como siempre digo, la mejor sal es el agua de mar, que eso sí que es una estrategia que uso en mi día a día, que me parece que no da tiempo de explicar porque me parece que queda un minuto ni eso. Vamos a tener que hacer otro luego porque de verdad estuvo muy bueno este live. Mira, un montón de personas conectadas, 85 en este momento. Y bueno, te quiero dar las gracias, Aleix, por haber aceptado esta invitación. Ya me queda por aquí 1 minuto y 55 segundos. Danos en 30 segundos, 50 segundos, un último mensaje a todas las personas que se quedaron allí toda esta hora escuchándonos sobre esta nueva visión de salud a nivel holístico. Yo el mensaje que siempre digo cuando termino, cuando hago charlas aquí presenciales de esta forma, es decir, no hagáis nada de caso a lo que os hemos dicho. Investigar. Investigar por vuestra cuenta, probar y valorar. Porque cada uno, como os decía, se tiene que individualizar y cada uno será el mejor nutricionista, el mejor fitoterapeuta y cada uno tiene que valorar en su cuerpo. Entonces nos tenemos que indagar y seguir buscando una salud más holística
que es clave en estos casos. Pero sobre todo, lo que hemos dicho, comer saludable, realizar ejercicio físico en cualquier persona es clave, descansar correctamente y una buena mente. Con eso vamos a favor de la prevención, que es el punto más importante. Total, pensamiento crítico ante todo. Eso es lo que yo siempre les digo, pensamiento crítico ante todo. Cuestiones hasta lo que yo también recomiende. Bueno, voy a finalizarlo para poderlo guardar y descargar. Lo quiero descargar para publicarlo.